El término original en alemán de constelar, dado por Bert Hellinger, para identificar el abordaje sistémico fenomenológico, es Familienstellung, que significa colocación familiar. En Estados Unidos, Familienstellung fue traducido como Family Constellations y en el resto de América se utilizó esta traducción. Palabra derivada de constelar del latín com, grupo, y estelar, estrella. Las constelaciones son agrupaciones estelares que los astrónomos de la antigüedad imaginaban como si fueran figuras de personas, animales o objetos. De modo similar, la imagen de una constelación sirve al propósito de identificar la configuración del grupo familiar, el lugar que ocupa cada persona en el sistema de su familia de origen, y cómo esto puede ser saludable o perjudicial para las relaciones entre sus integrantes. La palabra mandala viene del sánscrito y significa círculo, por lo tanto un mandala es un agrupamiento circular. Los primeros mandalas de la historia surgieron en el Tíbet, allá por el siglo VIII, y eran usados como instrumentos de meditación. Los mandalas están presentes también en otras culturas de Extremo Oriente, como un símbolo sagrado, en China, el Xinjiang, los yantras en India, en los sankas tibetanos, en los vitrales de las catedrales católicas. Se encuentran también en los escritos herméticos, el arte sacro del siglo XVI al XVIII y en varias otras representaciones. Ese símbolo, que universalmente representa integración, totalidad y armonía, es una guía en el estudio de las constelaciones, porque ahora nos referiremos al campo. Imaginemos el campo de la constelación como un mandala en el cual los órdenes del amor conducen al sistema familiar del consultante hacia la integración y armonía a la totalidad de sus componentes. ¿Cuáles son las actitudes que el facilitador debería tener para dejarse conducir por las fuerzas invisibles que guían el campo en esa dirección? Surgida en el siglo XVII, la palabra actitud, del italiano attitudine, postura, disposición, del latín aptitudo, adecuación, y de aptus, cierto, adecuado, era usada inicialmente como un término técnico del arte para describir la postura de una figura, un cuadro o una estatua. Luego se generalizó para una postura física que sugiere un determinado estado mental. Si bien se dice que no hay un método para coordinar constelaciones sistémicas, existen sí pasos a dar en este proceso, actitudes más adecuadas, para que el constelador se deje conducir por las fuerzas del campo que insinúan los caminos de solución de una constelación. Estas capacidades son: 1. Permanecer en el centro vacío. 2. Observar, percibir. 3. 4. Intuir. Y 5. Actuar. Dar el próximo paso asertivamente. Podemos estar simultáneamente observando la postura de dos representantes del sistema, dialogando sin palabras, percibiendo cómo eso impacta en lo emocional del consultante, intuyendo que en breve vamos a necesitar llamar a otro representante para entrar en el campo, y actuando al dar el próximo paso cuando sugerimos un diálogo para otros representantes. Ese flujo circular mantendrá el mandala en constante movimiento. Cuanto más active el constelador estas capacidades, más fluida será la constelación. Bert Hellinger dice: aquello que es esencial no puede ser observado. Las cosas esenciales se encuentran detrás de las cosas que conseguimos observar. ¿Y cómo alcanzamos el conocimiento esencial? Exponiéndonos a una situación sin el deseo de que ella sea diferente de aquello que es. Exponernos, por ejemplo, a un cliente
sin el deseo de que alguna cosa sea diferente de aquello que es ponernos sin el deseo de que debemos saber más. De esta forma nos tornamos vacíos. Entonces, de repente, aquello que es esencial se hace visible. Todos estos pasos, observar, percibir, intuir y actuar, tienen un elemento en común: están permeados por el centro vacío. Aclararemos la diferencia entre el significado de la palabra vacío, ese que asume popularmente en la cultura occidental, vacío interior, y el significado que adquiere en las constelaciones. Cuando hablamos de vacío, asociamos generalmente la palabra al vacío existencial. Esto es una sensación de angustia, de limitación, un agujero en el alma, la ausencia de perspectiva o sentido de la vida. Sin embargo, desde Oriente se propone otra forma de interpretar el vacío y es entenderlo como conciencia pura o potencial ilimitado. Veamos una metáfora sobre estos dos sentidos de la palabra vacío con un conocido cuento llamado El vacío de Ana. Había una vez y no había una vez, una muchacha llamada Ana. Ella vivía feliz con su familia y amigos en una pequeña región cercana a las montañas. Ana pasaba los días haciendo lo que todos los niños de su región hacían. Jugaba, iba a la escuela, y con su mirada de descubrimiento se deslumbraba con las cosas de la naturaleza, desde las más pequeñitas, como los insectos, hasta las más grandes y más misteriosas como las estrellas. Sin embargo, un día aquella historia feliz cambió. Era otoño. Ana despertó, abrió las ventanas y vio las últimas hojas amarillentas de su árbol favorito desprendiéndose de las ramas. Entonces se observó y vio que lo mismo pasaba con ella. Sintió que tenía un agujero en medio de su estómago, sin hojas, sin flores, aparentemente sin vida. Por primera vez sintió un inmenso vacío. ¿Qué voy a hacer?, pensó asustada. Veía pasar por aquel vacío monstruos, seres sombríos, inimaginables. Pensó esconderlo o tal vez llenarlo, pero ¿con qué? Intentó comer mucho, usar ropas anchas, no separarse del celular, la televisión, los amigos. A veces hasta parecía que funcionaba y el agujero ya no era tan grande, pero cuando se quedaba sola, Ana se sentía deshabitada. ¿Cómo terminará esta historia? Un día, sentada en el jardín, sin saber qué más hacer, Ana simplemente decidió decir sí a aquel agujero. Un sí que salió de un lugar que ni conocía de ella misma. Decidió decir sí a su vacío, rendirse a él. No era sumisión ni resignación. Era saber que ella tenía y convivía con un vacío por donde pasaban una serie de sombras y más sombras. Entonces ella decidió decir sí y aceptarlo. ¿Qué sucedió? Pues como en un pase de magia, por allí comenzó a aparecer una mariposa, después varias mariposas, luego plantas, flores, árboles, aves, aromas. Cada vez que Ana se conectaba con aquel vacío aparecía una cosa diferente. Por ejemplo, intuición sobre qué hacer, con quién bromear, en quién no confiar, qué decir, cuándo callar. Así fue que el vacío de Ana se convirtió en su gran aliado. Un día ella vio en aquel vacío un ángel, como si fuese ella misma, pero en otra dimensión, y el ángel preguntó: ¿aprendiste la lección? Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. A partir de esta narración podemos pensar en el vacío y sus dos significados, como falta. La joven siente un agujero que no sabe cómo llenar, y como un lugar de donde pueden surgir todas las posibilidades, imágenes, sentimientos e intuiciones. Pero ¿cómo pasar de un estado al otro? Bert Hellinger apunta a un camino que él mismo recorrió y en el cual obtuvo éxito en su trabajo, que es preciso exponernos a nosotros mismos sin el deseo de que debemos saber más, aceptar lo que se presenta tal como es. Ana aceptó el vacío.
Vamos a imaginar una cascada cuyas aguas caen espumosas, formando un río de orillas estrechas entre las montañas. Ellas siguen tumultuosas hasta que las márgenes del río se amplían y forman un lago de aguas muy tranquilas. A la vera de ese lago estamos tú y yo. Miramos el fondo y lo conseguimos ver. Las aguas son como nuestros pensamientos, que cuanto más se tranquilizan, más profundamente somos capaces de percibir nuestra mente y el mundo alrededor. Podríamos hasta entrar en el lago ahora y constatar que existen diferentes niveles de profundidad. En la superficie aún se oye algún barullo, pero a medida que nos vamos sumergiendo en la profundidad hay cada vez menos sonidos, cada vez menos, hasta que llegamos al silencio. Y si continuamos más profundo, ¿qué encontraremos? Un silencio absoluto, ensordecedor. ¿Y eso qué significa? Que llegamos al centro vacío. En ese lugar, entre tantos, enfrentamos una paradoja. Al hablar de vacío estamos colocando un sonido o una palabra. Esto es, estamos trayendo algo a la superficie del lago, nuestra mente. Entonces, cuando lo nombramos, deja de ser vacío. Es imposible bucear en la superficie, así como es imposible nadar en la profundidad. No hay posibilidad de simbolizar la profundidad, es preciso vivenciarla. La complejidad, no obstante, es apenas teórica. En la práctica no es difícil distinguir si nos encontramos en la mente o en el centro vacío. En la primera opción estamos fragmentados, aislados, divididos entre los mundos internos y externos, bien o mal, alto o bajo, feo o lindo, bueno o malo. En la segunda hay integración. No hay diferencia entre tú y yo, entre tú y el mundo, entre tú y la naturaleza. En el centro vacío todo es trascendido. Tú eres la naturaleza, tú eres el mundo, tú eres yo. Aun cuando flotes en las aguas de la laguna, tú también eres el agua y la laguna. El Tao, o sea, el camino, en la condición de absoluto es una especie de vacío. Ese vacío no significa ausencia de forma, pero sí la potencial creación de todas las formas. Es paralelamente una condición pasiva y creativa. Es el origen de la existencia y la existencia propiamente dicha, en su forma integral y en las infinitas posibilidades que hacen parte del todo. Es una energía inagotable que encierra la existencia en sí, estando más allá de la existencia, más allá del tiempo y del espacio infinito. Para abordar un término tan abstracto como el vacío, tenemos inevitablemente que transitar por paradojas, contradicciones capaces de hacer un nudo con las tentativas racionales de la mente, de pretender comprender lo incomprensible. ¿Cómo hablar sobre lo que solo puede ser en tanto experiencia? Aquello que una vez definido se vuelve aún más impreciso, algo que desaparece en cuanto intentamos hacerlo aparecer, aquello que solo comunica cuando silenciamos. Si nadie me pregunta, yo sé, pero si me preguntan y quiero explicar, ya no sé. San Agustín. Un importante discípulo de Buda llamado Subti tuvo una experiencia parecida a la de San Agustín. Se cuenta que él fue capaz de entender el potencial del vacío. Ocurrió así. Había una vez y no había una vez, en que Subti se sentó a la sombra de un árbol para descansar. Poco después las flores comenzaron a caer sobre él. Cuando los pétalos posaban en su cuerpo, Subti escuchó la voz de los dioses que susurraban en su oído. Te bendecimos por tu discurso sobre el vacío, Subti. Sorprendido, el discípulo respondió, pero yo no hablé sobre el vacío en mi discurso. Los dioses parecían aún más satisfechos. Sí, este es el verdadero vacío, dijeron, y las flores llovieron sobre Subti. En muchas filosofías de Oriente, el vacío o vacuidad es entendido como un estado puro de conciencia que no puede ser percibido con los sentidos ni conceptualizado. Es expansión total de conciencia, es conexión con el todo.
En términos occidentales acostumbramos a llamarlo fuerza mayor, como lo denominó Hellinger. En ese vacío se alojan diferentes niveles de profundidad. Es un infinito campo de posibilidades que, según teorías de la nueva física, podemos llamar universos paralelos, multidimensionalidad, y que tradiciones orientales llaman nirvana, samadhi, etc. Justamente por ese concepto parece estar influenciado Hellinger cuando habla del centro vacío en las constelaciones. Yo no hago grandes reflexiones sobre el vacío, porque me quedo con el recuerdo de un viejo amigo mío, un cierto Lao Tse, que murió hace mucho tiempo. Al filósofo Lao Tse se le atribuye la fundación del taoísmo, tradición filosófica china que tiene como concepto clave el Tao, palabra que en chino significa camino. Además, Hellinger, al referirse a su propio trabajo, no habla de terapia, técnica, filosofía o método. En lugar de eso, él lo denominó un camino. Pero, ¿qué camino? ¿Hacia dónde? Las constelaciones sistémicas son un camino para promover expansión de conciencia. ¿Quién consigue acceder al vacío? El Tao que puede ser nombrado deja de ser Tao. Con todo lo que fue dicho hasta aquí, es probable que te estés preguntando, ¿es posible que un mortal común, facilitador de constelaciones, se instale en un centro vacío? ¿O tal experiencia está destinada solo a budas e iluminados? Escuchemos el siguiente cuento, El mendigo y el baúl. Había una vez y no había una vez. Un mendigo estuvo más de 30 años sentado en el mismo lugar debajo de una marquesina, hasta que un día una charla de un extraño cambió su vida. ¿Tienes una moneda para mí, joven?, murmuró extendiendo mecánicamente su vieja gorra. No, no tengo, dijo el extraño. ¿Y qué tiene usted en ese baúl? Nada. Esto es solo una caja vieja. Ya ni sé cuánto tiempo hace que me siento en ella. ¿Nunca miró lo que tiene dentro?, preguntó el extraño. No, respondió. ¿Para qué? No tiene nada. Fíjese a ver qué tiene dentro, insistió el extraño antes de irse. El mendigo resolvió abrir el baúl. Tuvo que hacer fuerza para levantar la tapa y no podía creer que la vieja caja estaba llena de oro. Como el mendigo de la historia, todos tenemos la capacidad, aunque tal vez un poco adormecida, de percibir el centro vacío que es nuestro tesoro. El constelador debe descubrir y desarrollar al observador de sí mismo, a partir del cual será capaz de captar no solo el campo de las constelaciones, sino también el rico campo que tiene dentro de sí. Bert Hellinger creía en la capacidad que tenemos de conectarnos con el todo. Él propone al constelador aproximarse lo más posible a ese estado. Esa es una postura apropiada para el terapeuta, retirarse del centro vacío. No necesita cerrar los ojos al hacerlo. El centro vacío está conectado, no está cerrado. La posibilidad de acercamiento al centro vacío aumenta cuando lo pensamos como parte de nuestra propia fisiología esencial. Veamos. La respiración tiene 4 momentos: inhalación, pausa, exhalación y pausa. Al final de la exhalación hay una pausa, aquella que nos abre las puertas para percibir lo que podríamos denominar como vacío. ¿Por qué nos parece tan difícil percibir el vacío y la pausa? Una respuesta probable es que la mente está constantemente llena de pensamientos incesantes. Como nuestra cultura es predominantemente mental, no reparamos en el entretiempo, en las pausas. Es en el entretiempo de los pensamientos donde podemos contemplar lo esencial, aquel estado en el cual surge lo que realmente somos. Como dijo Carl Jung, quien mira para afuera sueña, quien mira para adentro despierta. Estar en el centro vacío es una práctica meditativa constante. Para aprender la importancia de este proceso, podemos hacer una analogía imaginándonos como un buceador. Primero descendemos 5 metros, luego un poco más, hasta habituarnos. Después podemos avanzar otros 10, 15 metros.
hasta conseguir descender a lo más profundo. Es en la profundidad donde se encuentran las informaciones que esclarecen los enmarañamientos de la trama familiar. Cuanto más profundo el constelador pueda bucear, más claridad tendrá para percibir los orígenes de los patrones repetitivos del sistema familiar del consultante. Entonces, en vez de observarnos desde la planta baja, es como si estuviéramos en la parte alta de un edificio, y así nuestra visión se amplía. En vez de mirar desde dentro del bosque, miramos desde lo alto de la montaña. El paisaje ya no es esto o aquello, ahora es una unidad. Del centro vacío emerge la información que sorprende a los participantes, a los representantes y al propio constelador. Todo el conocimiento técnico de las constelaciones y todo lo que hemos aprendido como bagaje teórico no están más entre nosotros y el campo, sino detrás nuestro. Entre nosotros y el campo se establece una relación directa, lo que llamamos yo, deja de ser mi yo y se establece lo inaprehensible. Se revela un campo espiritual, un nivel más elevado de conciencia, y en ese nivel es el que actúa, decodifica el campo y dirige los pasos asertivos para guiar la constelación. Desde el vacío consciente damos la bienvenida a todos los huéspedes. El ser humano es como una casa de huéspedes. Cada mañana un recién llegado, una alegría, una tristeza, una mezquindad, una percepción momentánea llega, como un visitante inesperado. Recíbelos a todos, incluso si fueran una multitud de tristezas, que vacían violentamente tu casa, y la vacía de todas tus pertenencias. Aún así, honra a todos los huéspedes. Ellos pueden estar creando espacio para la llegada de un nuevo deleite. Al pensamiento oscuro, a la vergüenza, a la malicia, recíbelos en la puerta sonriendo e invítalos a entrar. Sé agradecido con quien venga, porque todos fueron enviados como guías del gran misterio. ¿Tenemos miedo de lo que puede presentarse en una constelación? ¿Estamos preparados para aceptar la solución que el sistema del consultante propone, aunque sea diferente de nuestra voluntad? Dice Hellinger, quien se retira al centro vacío está sin intención y sin miedo. De repente algo se ordena a su alrededor sin que él se mueva. Es una postura apropiada para el terapeuta que se retira al centro vacío. Quien tiene miedo de lo que podría ocurrir puede desistir, y él permanece sin intención de curar. En el centro vacío, esto es apenas una imagen, si está conectado. De esa conexión emergen de repente imágenes de solución. Seguimos entonces las imágenes. Aquí también ocurren errores, claro, pero los errores se regulan a través del eco que llega. Por lo tanto, el terapeuta no precisa ser perfecto en esa postura. Él tampoco se cree superior. Él solo está quieto, en ese centro. Entonces, ese tipo de trabajo da resultado. La humildad aquí desempeña un papel muy importante. Esa ausencia de intención que está de acuerdo con la situación del consultante, así como es, de acuerdo con su sufrimiento, así como es, de acuerdo con su destino, así como él es. Nadie es más fuerte para vencer su destino que aquel a quien ese destino pertenece. El terapeuta es apenas alguien que está a su lado y en su presencia el cliente despliega sus propias fuerzas. Es justamente ese no interferir, ese apenas estar al lado el que actúa. Cuanto más nos vaciamos del deseo de nuestro ego, basado en el conocimiento técnico de cómo se debe proceder en una constelación, mejor vehículo somos para que la sabiduría que emerge del centro vacío actúe con más poder para que esa ayuda ocurra. Respetamos el destino y entregamos el resultado a ese centro, sin deseos de nuestro ego, de todas las creencias, preconceptos o juicios que aprendimos sobre lo que significa ayudar. Todo eso son limitaciones para captar las informaciones del campo.
entonces nos vamos rindiendo a ese nivel imposible de nombrar, para ser impactados por sus informaciones de manera más clara y lúcida.